Cuando las mentes criminales suelen salir a jugar, las personas cuerdas terminan siendo sus juguetes. Si tienes miedo, piénsalo 2 veces, porque esas personas estarán haciendo los pasos de ti. Alta extrañeza. Estamos en otro podcast de Alta Extrañeza, el Mago Miller y el Hechicero Villa. En esta ocasión nos toca hablar del carnicero de Rostov, mejor conocido, más bien con su nombre, al revés, ¿no? O sea, como Andrei Chikatilo. Chikatilo, alias el carnicero de Rostov. Hijo, este es de los temas pesados. Sí está pesado porque dentro de la variedad de asesinos seriales que he visto, este es uno que nunca se me olvida. O sea, lo que hizo me parece como, no sé, muy impresionante, porque es la definición de un carnicero, tal cual, de un asesino y de un carnicero también, como lo vamos a ver. Él nació el 16 de octubre de 1936. Él era profesor de un colegio, estaba casado y él tenía dos hijas. O sea, ya para empezar cumplía como un perfil normal. Sí, sí, cumplía perfectamente como el hombre promedio en la Unión Soviética. Estaba dando clases de, me parece que de como ideología, como política, haciendo propaganda comunista. Tenía familia y tenía hijos. Ajá. Bueno, tenía esposa y hijos. Después de ser profesor, a él lo corrieron de varios colegios por abuso sexual. Intentos de abuso sexual, más bien. Y después se dedicó como a ventas. Y él más bien viajaba mucho, viajaba a diario. Y sus víctimas, lo vamos a ver más adelante, siempre las conocía en los trenes, porque él viajaba mucho por trenes. Ok. La historia de él cuenta que uno de los más grandes miedos que él tenía era ser comido, porque sus papás de chico le contaban que a un hermano menor que él tenía, los vecinos se lo comieron, ya que en esa época la Unión Soviética estaba pasando por hambrunas. Era la temporada esa histórica que se le conoce como se le conoce como el Homodomo. Sí, algo así había visto. El Homodomo, o también como la masacre ucraniana. Ajá, exacto. Todo Ucrania estaba pasando y en general todo el sistema que estaba en el comunismo estaba pasando por hambre, porque sabemos que el comunismo no funciona. Aparte de que, o sea, ya el simple hecho de crecer, desarrollarte dentro de una guerra, porque estaban viviendo la Segunda Guerra Mundial. Él nació en el 36. Pero pues digamos que para el 42 que empezó el 39 que empezó la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, pues ya tenía 3 años. En pleno desarrollo de la segunda, pues ya tendría sus 4 o 5 años. Y ya, o sea, ya una edad ya donde receptiva. Sí, ya pues ya no eres un bebé, pero ya vas viendo cosas. A entender cosas. Y que te estén contando que los vecinos se comieron a tu hermano, pues como que sí te genera algo ahí en la cabeza. Aunado en que él nació con hidrocefalia. Tenía un problema de exceso de líquido. Me parece que la hidrocefalia es exceso de líquido cefalorraquídeo en la cabeza. Y te va generando varios problemas. Una cosa que le generaba era la disfunción eréctil más adelante. Y eneuresis. Él se hacía pipí en la cama. ¿Eso es una enfermedad? Sí, es eneuresis. No sabía. Y dentro de los asesinos seriales hay algo que se llama la triada de McDonald. Ajá. Normalmente todos los asesinos seriales o cumplen con todas o cumplen con 2. 2 de las 3. Ajá. ¿Qué son? Que es eneuresis, maltrato animal. Ok. Y piromanía. Ok, o sea, esas 3 son como señales clásicas o que se les encontraban Ajá, no quiere decir que si que es tú, parte de la norma. Que no quiere decir que todo el pirómano es asesino serial, pero da la casualidad de que todos los asesinos son pirómanos.
o la gran mayoría O tienen maltratan 2 animales, de o 3. Ajá. Mean la cama. Exacto. Pues sí, te digo, le contaban que imagínate que a una edad tan temprana te digan que se comieron a tu hermano. O sea, imagínate que creces con la idea, porque lo que tú le digas al niño, el niño te lo va a creer. Y creces con la idea de güey, tener miedo a ser comido, imagínate. Exacto. Y eso más adelante lo vamos a ver en su modus operandi. Ah, la bestia. O sea, me causa mucha pues, fascinación, no los actos que él contaba, sino cómo nacer en un entorno te lleva a más adelante hacer ciertas cosas como él. También, aunado a todo esto, él había visto como un soldado alemán en la invasión que había hecho la Alemania nazi a Ucrania, se forzaba sobre su mamá. Ah, creo que sí, eso sí lo leí. Sí lo leí. Eso pasó cuando su papá había sido secuestrado por el ejército contrario. O sea, su papá fue secuestrado por la Alemania nazi. Antes de eso ya le habían contado que se habían comido a su hermano. Y luego había golpes, había gritos, había regaños por la neuresis. Después un soldado se forza sobre su mamá. Todo eso teniendo bestia, ¿qué más quieres? Una edad tan temprana. Ya después de eso, en 1949, liberan a su papá como prisionero de guerra, lo liberan. Lo regresan en ese tiempo, pues la URSS. Pero eso fue mal visto. O sea, fue como... Traición. Sí, la gente lo condenaba como de traicionero. Porque, o sea, pues porque habías regresado de la guerra. ¿Por qué los contrarios te dejaron ir? Algo les dijiste, traicionaste a la Unión Soviética. Okay. Como habíamos hablado, Chikatilo tenía problemas para mantener erecciones debido al problema que ya te había mencionado de la hidrocefalia. Le impedía pues tener una erección. Aparte de esto, él hizo a una edad muy temprana una relación entre la violencia y el orgasmo. Las pocas veces que él podía tener una erección o podía tener una eyaculación era porque había violencia de por medio. A la bestia. Él jugaba, en la primera ocasión que él tuvo una eyaculación, él estaba jugando con la amiga de su hermana. Okay. Estaban jugando pues como luchitas, digamos, algo así. Y en un movimiento así de fuerza o algo, lo sintió y tuvo su primera eyaculación. Ah, su máquina, güey. Yo creo que es... Qué feo, güey. Sí. O sea, a esa edad y todo lo que viviste y luego que lo descubras de esa manera. Ajá. Ah, su máquina, güey. Y entonces podemos ya entrar a lo que es la primer víctima. Uh-huh. Su primer víctima era una niña de 9 años que se llamaba Yelena. Él abordó muy amablemente, pues tenía facilidad de palabra. La abordó, la convenció de irse con él, le regaló un dulce y la llevó a una casa que él tenía fuera de la ciudad. No era la casa donde vivía con su esposa, era como, pues yo creo que en un intento ya de tener ese tipo de conductas, él ya tenía una casa preparada. Se llevó a la niña y intentó abusar de ella. Y en el momento de quererla desvestir, hubo un golpe, un rasguño y vio que brotó sangre. Entonces eso fue como otro rush. Descubrió otro lado que no conocía. Ajá, vio que le brotaba sangre a la niña y fue como otro rush de... Ah, su máquina. No, me da para abajo, güey. Bueno, fue otro rush de excitación. Volvió a eyacular. Y la niña, me parece que lo mordió. Hubo un forcejeo ahí. Y pues como vio que él necesitaba de violencia para poder tener eso, la apuñaló. A la vez. 40 veces, creo. Oye, pero entonces... El tipo, o sea, yo pensé que con todas sus ¿cómo se les dice? Sus antecedentes, yo pensaría o llegué a pensar de que él como tal no se había desarrollado socialmente, güey. Entonces... Es que es normal en los asesinos seriales
que sí llegan a pasar como unas personas comunes y corrientes. Ajá, eso es lo que te iba a decir, o sea, porque para llegar a convencer así, o sea, de por sí debes de ser alguien extraño, güey. Es que es como una persona que es, por ejemplo, tú podrás ser, se te podrá dificultar relacionarte con personas, que no sean, por ejemplo, con hombres. O sea, te puede dificultar a ti relacionarte con hombres. Pero al momento de que hay una mujer en el salón, ya te inhibe totalmente del problema que tú tenías. Ah, ok. Entonces ya, como a él, su gusto eran las niñas, no tenía ningún problema con llegar con una niña y tratarla de convencer. Ah, ok. Era algo que se le facilitaba porque pues, era pedófilo, le gustaba. Oye, ¿y eso de la pedofilia se le desarrolló? Me parece que fue cuando entró a la escuela. Ya de grande. Sí, porque este tipo de asesinos se le denomina asesinos del tipo sexual, poder control. Ah, ok. Nunca les gusta dominar y nunca va a atacar a alguien que no sea menos fuerte que él. Ah, la bestia, ya. Vamos, apuñaló a la niña, la mutiló, porque él era caníbal. Aparte de todo esto, Desarrolló el canibalismo. Yo creo que por lo que le habían Por contado lo mismo sus papás. de que le habían contado sus papás, ahora él se los iba a comer. Ajá. Y una marca muy característica de él era que le sacaba los ojos a sus víctimas. No, güey. Le sacaba los ojos porque en algún lugar, a un estudio creo que había leído o había visto, no recuerdo bien, pero él había visto en algún lugar que un científico había hecho experimentos con conejos. Ajá. Que al momento de él decapitaba a los conejos. Entonces al momento de decapitarlos, él examinaba la última luz que había quedado en el ojo del conejo, y la última luz que habían visto era la guillotina. Entonces él relacionaba con que si encontraban el cuerpo de la niña, el último que se iba a ver en sus ojos era él. Entonces así de plano se los arrancaba. A la vez. Fue una constante. A la vez. Eso fue como que su marca. Ajá. Fue su marca. Durante todos los asesinatos que él fue haciendo, tenía de marca eso. Como el segundo asesinato, estamos hablando que él nació en el 36, pero comenzó a operar, a asesinar en el 78. Lo bestia. Ya a una edad ya... ¿De los 40? Ya a los 40 años, del 78 al 90. Estuvo 12 años activo. Y tuvo un total de 53 víctimas. 53 víctimas. Sí. Ah, su máquina. El segundo asesinato fue el 3 de septiembre de 1981. El nombre de la niña era Larisa. Tenía 17 años, era una prostituta. Él la convenció de ir al bosque para tener relaciones. Pero al llegar y al intentar mantenerlas, él no pudo debido a su problema. Entonces la muchacha, Larisa, se burló de él. Se rió de que él no pudo tener una erección, y él enfurecido la estranguló. Despertó todos sus instintos. Sí. Acabó con su vida y eyaculó sobre su cadáver. Después de eso, le mordisqueó la garganta salvajemente, o sea, la destrozó. Le cortó los senos y se comió sus pezones. No. Ah, su máquina. O sea, era literal. Cada que encontraban un cuerpo era una carnicería. O sea, estaba, como ves tú, una película de terror. Así completamente por todos lados, y... destazado, sin ojos. Mi pregunta es: ¿la ropa, los utensilios los llegaron a encontrar? Él tenía, bueno, algo que le llaman el Killer Kit o Kit Killer, algo así. Ah, ok, ya que es el... Sí, él llevaba su cuchillo, sus sogas, todo, o sea, okay, realmente se preparaba. Era tipo del asesino organizado. A la vez. O sea, porque él planeaba sus asesinatos
igual no lo planeaba del modo en que cazaba a la víctima. Simplemente se la encontraba, pero ya tenía él todo preparado. Ya iba listo. Ya iba listo para matar en cualquier momento. Y era una constante también que matara en el bosque. Todo era en el bosque. Se los llevaba al bosque y en el bosque hacía lo que él tenía que hacer. ¿Tendría alguna característica el hecho del bosque o simplemente Pues yo creo lo que habrá hecho era por el hecho de que era lo más cercano? supongo que estaba repleto de bosques en ese Sí, lo que me ahí. imagino. Y era pues para que nadie lo molestara. Igual no podía matar en la calle y se las llevaba al bosque. Siempre tratando de convencer como de vamos a tener relaciones. O igual a los niños pues simplemente se los llevaba nomás. Porque sí. Te digo, todos los asesinatos fueron así. Hasta su captura, que fue el 20 de noviembre de 1990. Mira, aquí tengo el dato que para el año 84 ya tenía en la lista 24 asesinatos. Fíjate, estamos hablando de que empezó a matar en el 80, 78. En el 78, Al para 84, el 84 6 son años, 6 años. 24 víctimas. Su máquina. Y otra cosa que mencionan mucho aquí es de que él se mostraba como familia, o sea, como padre de familia. Sí, es que era un punto que tenía él. O sea, él podía pasar desapercibido porque pues tengo familia, tengo un trabajo, pues, tengo 2 hijos, o sea, no puedo ser yo. Y aparte todo el mundo creía lo que veía, güey. Sí, porque pues como has visto en las fotos es un hombre delgado, Promedio. blanco promedio, o sea, como un ucraniano X. No creerías que hacía las barbaridades que hacía. Y ahí es donde yo me pongo a pensar, o sea, ¿cómo tiene que pasar por tu cabeza en el momento de hacerlo? O sea, ya vimos que las condiciones sociales te encasillan a seguir un camino. Sí. Igual como lo que vivimos aquí en México. Las condiciones sociales, la pobreza, lo que ves a tu alrededor, te encasilla a seguir un camino que pues digamos no es el adecuado. Pero es el que te da resultados. Es el que te está dando resultados. Pues sí. Sí, tiene mucho que ver, güey. O sea, realmente el perfil de cada asesino tiene esos puntos, güey, que tú marcas muy claros que hacen que active cierta parte de ellos, güey. Ese deseo, no sé. Porque a lo que ves ahí, o sea, sacó toda la frustración, güey. Con la segunda sacó toda la frustración de años, güey. Yo quise encontrar el perfil. Mira, la persona que lo encontró, o sea, que lo hizo declarar y confesar todo, sí. Y que él elaboró su perfil. ¿Cómo se llama ese? Perfil psicológico. Su perfil psicológico fue Alexander Burkanovsky. Sí. Es un señor. Pues sí, ¿verdad? Obvio. Es un señor. Y fue el que lo hizo confesar, güey. Me llama mucho la atención que a él lo detienen. El 20 de noviembre de 1990 lo detienen. Y él siempre trató de alegar locura. Me da risa que él decía que tuvo 53 arranques de ira. Y por eso ya había hecho lo que había hecho. Ay, no inventes. O sea, le estaba echando la culpa al... Sí, o sea, que había tenido episodios de Sí. ira y por eso había hecho lo que había hecho. A la bestia. Pero antes de llegar a eso, el psicólogo, él no quería declararse culpable, porque todas las pruebas apuntaban a que no había sido él. En el sentido de que habían encontrado semen, pero el semen daba otro tipo de sangre al que él tenía en las venas. Ah, caray. Debido a que en ese tiempo los estudios de sangre no estaban muy avanzados. Y hay una condición que hace que el tipo de sangre que hay en tu semen no sea el mismo tipo de sangre que hay en tu sangre. Y eso fue descubierto muchos años adelante. Entonces cuando a él lo detienen y lo hacen confesar, el psicólogo lo hace confesar. Lo hace confesar porque pues está en celda, se sienta el psicólogo con su perfil criminal de no sé cuántas páginas
y comienza a leerlo. Se lo comienza a leer y pues el perfil criminal dice así: encajado. hombre de tal edad, le atinó totalmente a todo. Debe de tener deficiencias al acto sexual, seguramente no puede mantener una erección, usa el cuchillo como si fuera el pene. Él usaba el cuchillo como si estuviera penetrando. Por eso lo sádico que era. Y por eso mataba a la mujer. Leyó todo el perfil psicológico, que fue el que traté de buscar, no lo encontré. ¿Lo rompió o qué? Y se puso a llorar. ¿Lo quebró? Lo quebró totalmente, se puso a llorar y le dijo: sí soy. Pues suena chiste. Pero le dijo: sí, ese soy yo. Y ya, lo destruyó totalmente. Pues es que, imagínate que estás cargando, no lo estamos justificando, pero estás cargando con todo eso. O sea, igual es culpable de sus actos, sí, pero no es culpable del entorno al que le tocó vivir. Sí, es cierto, o sea, no es culpable de pues sí, el entorno en el que él vivió. El entorno hizo al monstruo y el monstruo se comió al entorno. Es que ese es el eterno debate de: ¿el asesino nace o se hace? Muchas veces. ¿Tú piensas qué? Yo siempre he pensado que las dos son válidas. Son válidas. O sea, sí hay gente que nace con eso, güey. O sea, con esa afinidad a la violencia. Ajá. Y hay otros que el medio las hace, güey. Y es peor. Bueno, los dos no hay. No hay uno bueno y uno malo, ¿verdad? Pero el peor, como que podría dar un resultado que dijeras tú: entonces los que estamos mal somos nosotros, güey. Es el que lo hace, güey. Sí, yo sinceramente sí creo que es el entorno. Es el entorno, güey. O sea, yo sí pienso que es el entorno porque, pues, cuántas personas, güey, con cuántas capacidades tan maravillosas, güey, no han perecido por ese mismo caso, güey. Sí, exactamente. Cuando lo detienen, él redacta la declaración para la fiscal. Y voy a leerlo porque sí se me hace muy bueno. Dice: me detuvieron el 20 de noviembre de 1990 y he permanecido bajo custodia desde entonces. Quiero exponer mis sentimientos con sinceridad. Me hallo en un estado de profunda depresión y reconozco que tengo impulsos sexuales perturbados. Por eso he cometido ciertos actos. Anteriormente busqué ayuda psiquiátrica por mis dolores de cabeza, por pérdida de memoria, el insomnio y los trastornos sexuales, pero los tratamientos que implicaron o que yo puse en práctica no me dieron resultado. Tengo esposa y 2 hijos y sufro una debilidad sexual, impotencia. La gente se reía de mí porque no podía recordar nada. No me daba cuenta que me tocaba los genitales a menudo y solo me dijeron más tarde. Me siento humillado. La gente se burla de mí en el trabajo y en otras situaciones. Me he sentido degradado desde la infancia y siempre he sufrido. En mi época escolar estaba hinchado a causa del hambre e iba vestido con harapos. Todo el mundo se metía conmigo. En la escuela estudiaba con tanta intensidad que a veces perdía la conciencia y me desmayaba. Soy un graduado universitario. Quería demostrar mi valía en el trabajo y me entregué a él por completo. La gente que me valora sabe que se aprovechaban de mí por mi carácter débil. Ahora que soy mayor, en el aspecto sexual no tiene tanta importancia para mí. Mis problemas todos son mentales. En los actos sexuales perversos experimentaba una serie de furor, una sensación de desenfreno. No podía controlar mis actos. Desde la niñez me he sentido insuficiente como hombre y como persona. Lo que hice no fue por placer sexual, sino porque me proporcionaba cierta paz de mente y alma durante largos periodos. Sobre todo después de contemplar todo tipo de películas sexuales, lo hice después de mirar los videos de actos sexuales perversos, crueldades y horrores. La policía dice que en esta carta que él redactó trataba de justificarse por medio de insanidad mental. Pero si te pones a pensar,
a lo mejor la última parte de la carta sí fue como, lo hice por la pornografía, o lo hice porque estaba influenciado por todos esos videos. O sea, es que yo lo que veo, güey, el perfil que le puedo dar es de alguien que emana frustración, güey. O sea, Pero es que volvemos a lo mismo, o sea, imagínate qué harías tú. O sea, ¿qué harías tú si pasas por todo lo que el vato es lo pasó? que te iba, no sé si lo mencionó, no me acuerdo. Pero lo que te iba a decir, desde el comienzo ya vivir esas 4 cosas que mencionamos al principio, de que Totalmente. ya, güey, ya simplemente cualquier persona estaría rota. Uh-huh. O sea, no te lleva a ningún lado, güey. Aunque quieras, por cosas peores, digo, por cosas menores, otras personas han hecho peores cosas, güey. Sí. Por cosas menores. Y en algún punto vamos a hablar de otro asesino serial, Ted Bundy. Ya te había platicado de él, creo. Pero él era, o sea, no vivió ni siquiera nada comparado con lo que vivió Chikatilo. Y igual se tronó y mató 36 mujeres. Entonces aquí la conclusión es, no, pero podemos decir que no es justificar. No es justificar, pero tiene un porqué. Sí, tiene un porqué. Por eso precisamente quería encontrar el perfil. Porque lo desglosaba, o sea, quería ver cómo lo destruyó totalmente. O sea, y él cuando estaba en juicio pues tenía que estar enjaulado. Porque pues para que la gente que iba al juicio, los padres de las víctimas, no lo llegaran a matar o lo llegaran a pegar durante el juicio. No le fueran a causar un daño a él. Ajá. Sí, pues sí, es el principio de la justicia. Y ya en 1998 pues fue... O sea, duró 8 años el caso, el juicio. ¿O qué? Es que cuando estaban leyéndole los cargos, tardaron 3 días de corte en leerle todos sus cargos. ¿Quién lo defendió? No sé. No tengo ni idea quién chequé. lo pudo haber defendido porque, o sea, De hecho, de eso estaba hablando con mi hermano que él quiere ser abogado. Ajá. Él va a estudiar para abogado. Entonces es como, imagínate que te toque defender a un Chikatilo. ¿Cómo lo defiendes? Pero según yo, defiendes el que se lleve un juicio justo nada más, ¿no? Bueno, depende. Yo te puedo decir, pero te lo voy a tener que decir fuera de cámara, güey, porque No. no te puedo decir legalmente aquí en México qué se hace. Pero yo te explico, ahorita te explico fuera de cámara. Sí, güey, está canijo. Muy feo la situación. Y ya, pues después de terminar el juicio en el 98, pues fue declarado obviamente culpable y sentenciado a muerte. Lo sentenciaron a muerte y ni siquiera le dieron. No lo dejaron que se pudriera en la cárcel. No. Lo sentenciaron a muerte. Él estaba alegando que quería cadena perpetua. Pero no alcanzaba. El presidente de ese... No, pues le iban a Oye, dar... pero no tiene mucho tiempo. No, en el 98, hace Güey, o sea, 24 literalmente años. Pues ya lo vimos en las sectas. Lo procesaban en el 90. En el 90 empezó el proceso. Güey, En el 98 en el 98 fue fusilado. Todavía peor. bestia. Fue un balazo en la ¿Qué cabeza. estabas platicando de las sectas? Que ya lo vimos en las sectas. En Aum Shinrikyo. Pues sí. Si quieren regresarse eso fue Hermano Pachona. Aum Shinrikyo, el líder de Aum Shinrikyo fue llevado ¿A corte? Pues sí, fue llevado a corte y fue declarado culpable y sentenciado a muerte. Y lo ahorcaron en el 2005. A la bestia. Fue ahorcado en el 2005. Estás hablando de hace... Güey, pues hace, ¿qué? ¿15 años? Sí, o sea, nada. Para que sigan matando gente. Está raro. Y pues sí, en el 98 termina la historia de Chikatilo. Con 53 víctimas en su conciencia se llevó. Pues sí. Al parecer al final se arrepintió, pero pues no alcanza. ¿Sí se arrepintió? Sí, me parece que sí se arrepintió. Me dijo algo así como que se arrepentía, lo que todos dicen. Sí. Para reducir condena. Algo que te haya parecido, que quieras agregar. Que el medio siempre es el culpable, güey. Siempre nosotros no nos percatamos el daño que se puede causar, güey, o sea, sin querer llegar a más. No nos percatamos, o sea, es como el efecto mariposa, güey. Sí, totalmente. Prácticamente, te das cuenta que algo
poquito, o algo pequeño, para causar grandes cosas, güey. Así es que piénsesela 2 veces antes de molestar al niño de su escuela. No molesten a nadie, mejor. No molesten a nadie. Llévensela calmado. Viven su vida. Y aquí terminamos con André Chikatilo. Esto fue Alta Extrañeza. Te extrañeza. Bye. Querido Santa Claus, quiero pedirte unas cuantas cosas, Navidad.